No sé muy bien cómo empezar esto, pero supongo que lo más honesto es soltarlo de frente. Me enamoré de alguien que no era mi esposa. Y antes de que me crucifiquen, déjenme aclarar algo, no soy el tipo de persona que busca aventuras, ni mucho menos alguien que va cazando emociones prohibidas. Yo era, o al menos pensaba que era, un hombre común, con una vida tranquila y una relación estable de más de 10 años. Pero supongo que la vida tiene un talento particular para mostrarte grietas donde creías que todo estaba sólido. Me llamo Andrés, tengo 34 años y, hasta hace poco, juraba que mi matrimonio con Valeria era lo más cercano a la estabilidad perfecta. No éramos esa pareja intensa que se muestra en redes sociales, pero había confianza, cariño y una rutina que, en su momento, me hacía sentir seguro. Sin embargo, ahí estaba el problema, la rutina. Esa misma estabilidad que me dio calma, empezó a volverse una especie de cárcel invisible. Y yo no me di cuenta hasta que apareció Clara. Conocí a Clara en el trabajo. No fue nada espectacular al inicio, una conversación casual en el ascensor, luego risas compartidas en una reunión y sin darme cuenta, empecé a buscarla con la mirada. Ella tenía esa energía que parecía iluminar cualquier espacio. Y lo más peligroso, me escuchaba. No como quien asiente por compromiso, sino como alguien que realmente se interesa en lo que dices. Al principio me engañé a mí mismo. Pensé que era solo amistad, que lo estaba exagerando. Pero después empezaron las charlas hasta tarde, los mensajes que se colaban en horas en las que, en teoría, debía estar desconectado. Había una chispa, una tensión imposible de ignorar. Y aunque sabía que estaba cruzando una línea, mi corazón ya había decidido saltar mucho antes de que mi cerebro reaccionara. La primera vez que me di cuenta de que estaba en problemas fue una tarde cualquiera. Valeria estaba contándome algo sobre su día, y yo asentía con la cabeza, mientras pensaba en Clara. Ese fue el golpe de realidad, estaba físicamente en casa, pero mentalmente en otro lugar. Y eso me partió en dos. Sé que suena egoísta, pero había una parte de mí que se sentía vivo con Clara, mientras otra parte cargaba con la culpa de estar traicionando la confianza de Valeria. Era como si mi vida se hubiera partido en dos mundos paralelos, uno donde era el esposo responsable, y otro donde era un hombre atrapado por una pasión que me desbordaba. Lo curioso es que nunca llegué a hacer lo imperdonable. Hubo abrazos, roces que duraban más de lo necesario, miradas que decían demasiado, pero nunca di ese paso final. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí gritaba que si lo hacía, ya no habría vuelta atrás. En medio de todo esto, me sorprendí a mí mismo preguntándome: ¿de verdad amo a Valeria? ¿O solo me aferro a ella porque representa la vida que construí? Y al mismo tiempo, ¿es Clara realmente lo que necesito, o solo una fantasía que brilla porque contrasta con la monotonía? No tenía respuestas claras, pero sí tenía una certeza: estaba rompiéndome por dentro. Y lo peor era que, tarde o temprano, iba a romper a alguien más. Si en el primer capítulo les conté cómo empezó todo, este es el momento en el que admito hasta dónde dejé que creciera. Porque sí, pude haber parado mucho antes. Pude haber cortado de raíz las charlas, haber sido honesto con Valeria o conmigo mismo. Pero no lo hice. Con Clara la conexión se volvió un imán imposible de ignorar. Era como si todo lo que me faltaba en casa lo hubiera encontrado en esas conversaciones furtivas. Ella me hacía sentir visto, deseado, incluso admirado. Y para alguien que llevaba años en una relación estable, donde los halagos se habían convertido en un recurso escaso, eso fue como un chute directo de oxígeno. Recuerdo una noche en particular. Habíamos salido del trabajo tarde, y nos quedamos en el estacionamiento hablando desde los autos, como dos adolescentes que no quieren despedirse. En un momento se hizo un silencio incómodo, cargado, y ella soltó una risa nerviosa. Si seguimos así, vamos a terminar metiéndonos en problemas. Yo también me reí, pero por dentro algo en mí gritaba: ya estamos en problemas. La tensión se volvió tan obvia que hasta un roce accidental de manos parecía una explosión. Hubo una ocasión en la que la abracé más de lo debido, y sentí como ella dudó un segundo en soltarme. Ese segundo fue suficiente para que yo supiera que lo que había entre nosotros ya no era solo imaginación mía. Mientras tanto, en casa con Valeria, todo seguía normal. Entre comillas, claro. Ella hablaba de planes futuros, de viajes pendientes, de arreglar la cocina.
Y yo asentía, fingiendo que todo estaba bien, mientras una parte de mí se ahogaba en la culpa. Era como vivir en piloto automático con mi esposa, y a todo color con Clara. Y sí, había momentos en los que pensaba en detenerlo. Me decía, córtalo ya, Andrés, antes de que cruces la línea definitiva. Pero entonces sonaba el celular, un mensaje de Clara con un simple ¿cómo estás? Y caía otra vez en la espiral. Lo más irónico de todo es que nunca llegamos a ese punto sin retorno. No hubo besos a escondidas, no hubo encuentros clandestinos. Pero la carga emocional era tan fuerte que, en mi mente, yo ya había cometido la traición más grande. Lo peor llegó una mañana de domingo. Valeria estaba preparando el desayuno, y me sonrió de esa manera suya, sencilla, tranquila, como lo había hecho 1000 veces antes. Y yo sentí un nudo en el estómago. La vi, y me cayó encima la magnitud de lo que estaba arruinando. Esa mujer confiaba ciegamente en mí, y yo estaba con la cabeza y el corazón en otra parte. Esa mañana entendí algo doloroso, no podía seguir con la mentira. Ni con ella, ni conmigo. Tenía que elegir. Y lo más difícil no era decidir entre Clara y Valeria, sino enfrentarme a la pregunta que evitaba desde el principio. ¿Quién soy yo, realmente, en esta historia? ¿Un hombre que huye de la rutina, o alguien capaz de destrozar lo más valioso que tiene por una ilusión? Ese fue el primer día en que empecé a pensar seriamente en terminarlo todo. Después de aquella mañana, algo dentro de mí cambió. No fue un estallido ni un momento cinematográfico de revelación, fue más como una fractura silenciosa. Una grieta que, aunque pequeña, ya no podía ignorar. Cada mensaje de Clara que antes me llenaba de euforia, ahora me dejaba un sabor amargo. Respondía igual, con bromas, con guiños, con esa complicidad que habíamos construido, pero mientras escribía, mi cabeza me repetía, estás jugando con fuego, y lo sabes. Comencé a distanciarme, aunque fuera apenas perceptible. Tardaba más en contestar, ponía excusas sobre el trabajo o el cansancio. Y ella lo notó. Un día me mandó. Últimamente te siento lejos. ¿Pasa algo? Me quedé mirando ese mensaje como si fueran palabras en otro idioma. Porque sí, pasaba algo. Pasaba todo. Pero no era algo que pudiera explicarle sin dinamitar el terreno en el que los dos estábamos parados. Así que mentí. Solo estoy agotado. Tú sabes, la rutina. Ella envió un emoji triste, y por un instante sentí una punzada de culpa más fuerte que nunca. Porque no era justo. No era justo con ella, ni con Valeria, ni conmigo mismo. Las semanas siguientes se convirtieron en un campo minado. En casa, Valeria seguía confiada, sin sospechar nada. Y cada vez que me hablaba de su día, cada vez que se reía con esa naturalidad que me enamoró al inicio, yo sentía que me hundía más en mi propia trampa. No era solo la culpa, era la certeza de que si no tomaba una decisión pronto, iba a destrozarla. Hubo un día clave. Clara me pidió que la acompañara a almorzar como amigos. El típico como amigos que los dos sabíamos que era cualquier cosa menos inocente. Recuerdo que me quedé mirándola desde lejos, mientras llegaba al café. Estaba preciosa, como siempre, pero en mi interior no sentí lo que esperaba. En lugar de emoción, lo que sentí fue cansancio. Como si estuviera arrastrando una doble vida que ya no podía sostener. Me senté frente a ella, conversamos, reímos. Todo parecía normal. Pero mientras hablaba, yo estaba en otra parte. Veía la escena desde afuera, como si fuese un espectador, y me escuchaba pensar, esto no eres tú. Esto no puede continuar. Esa fue la última vez que la vi en ese contexto. No hubo pelea, no hubo confesiones dramáticas. Solo me despedí con un abrazo, más breve de lo habitual, y nos hablamos. Pero por dentro, yo ya sabía que no iba a buscarla más. No crean que fue fácil. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Extrañaba la adrenalina, la validación, el cosquilleo en el estómago. Pero también, por primera vez en meses, empecé a dormir un poco más tranquilo. Como si hubiera soltado una carga enorme, aunque aún quedara la parte más dura, enfrentar lo que había hecho. Porque sí, alejarme de Clara fue un paso. Pero la verdad era que aún seguía al lado de Valeria, construyendo una vida sobre un silencio insoportable. Y ese silencio tarde o temprano iba a romperse. Y ahí estaba yo, con el dilema quemándome por dentro,
confieso todo y corro el riesgo de perderlo todo, o sigo cargando con un secreto que me está consumiendo. Ese fue el verdadero quiebre. El punto en el que entendí que, de una forma u otra, nada iba a volver a ser igual. Cuando decidí alejarme de Clara, pensé ingenuamente que lo más difícil ya había pasado. Que cortar ese lazo emocional sería suficiente para devolverme la paz. Pero estaba equivocado. Lo verdaderamente duro no era dejarla a ella, era enfrentarme a Valeria. Los días después de esa última despedida fueron extraños. Yo estaba más presente en casa, más atento, como si intentara compensar con gestos lo que le debía en silencio. Cocinaba, hacía planes pequeños, la escuchaba con una paciencia que había olvidado que tenía. Y ella, claro, estaba feliz con la nueva versión de Andrés. Pero para mí, cada sonrisa suya era un recordatorio brutal, si supiera la verdad, no estaría sonriendo así. El nudo en la garganta se hacía más fuerte con el paso del tiempo. Intentaba convencerme de que podía guardarme el secreto, que bastaba con cambiar mi comportamiento y nunca más repetir el error. Pero en el fondo sabía que ese silencio era como vivir con una bomba de tiempo debajo de la cama. La idea de confesarlo empezó a rondarme la cabeza de manera obsesiva. En el trabajo, manejando, incluso en medio de una conversación con ella, mi mente estaba en un solo lugar, tengo que decírselo. Pero no es fácil. ¿Cómo se le dice a la persona que más confía en ti que estuviste a un paso de traicionarla? ¿Cómo pones en palabras algo que ni tú mismo terminas de entender? Recuerdo una tarde en particular. Estábamos viendo una película en el sofá. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, tranquila, sin sospechar nada. Y yo me quedé inmóvil, con el corazón desbocado, pensando, dilo ya. Hazlo ahora. Saca la verdad de una vez. Pero no pude. Solo le acaricié el cabello y me odié en silencio. Esa fue la dinámica por semanas, yo acumulando valor y perdiéndolo en el último segundo. Planeaba frases en mi cabeza, ensayaba cómo empezar, incluso imaginaba las posibles reacciones de ella, gritos, lágrimas, silencio absoluto. Y siempre me paralizaba el miedo. Miedo a verla derrumbarse. Miedo a perderla. Miedo a que todo nuestro pasado quedara reducido a cenizas por un error que yo mismo permití crecer. Y sin embargo, había algo aún más fuerte que el miedo, la certeza de que ya no podía seguir viviendo en esa farsa. Que, aunque la verdad doliera, era lo único que podía liberarnos a los dos. Así que tomé una decisión, la próxima vez que estuviéramos solos, iba a decírselo. Sin adornos, sin excusas. Iba a desnudar la verdad, aunque me dejara en ruinas. Ese día aún no había llegado, pero yo ya podía sentir el peso del momento acercándose, como una tormenta que se anuncia en el horizonte. Y lo más extraño es que, en medio de todo ese miedo, había una parte de mí que sentía algo parecido a alivio. Porque al fin, después de tanto tiempo, estaba decidido a dejar de huir. La decisión estaba tomada, pero tener el coraje de cumplirla fue otra historia. Pasaron días en los que me repetía, hoy sí. Hoy es el día. Y al final me encontraba a medianoche, mirando el techo, con las palabras atascadas en la garganta. Hasta que un sábado por la tarde no pude más. Valeria estaba en la sala, acomodando unas fotos en la repisa. Eran recuerdos de viajes, momentos felices, versiones de nosotros mismos que parecían intocables. Me quedé viéndola, y me invadió una certeza brutal, si seguía callando, esas fotos se convertirían en la mentira más grande de mi vida. Valeria, dije, con la voz más temblorosa que recuerdo. Ella volteó, sonriendo. ¿Qué pasa? Y ahí, sin escapatoria, respiré hondo y solté la primera bomba. Necesito contarte algo, algo que no va a ser fácil de escuchar. Su sonrisa se desarmó en segundos. Se sentó en el sillón, como quien se prepara para un golpe, y me miró en silencio. No había marcha atrás. Le conté todo. Como con Clara empecé a hablar más de la cuenta, como las charlas se volvieron una especie de escape, como me dejé arrastrar a un terreno en el que nunca debí entrar. Le juré que nunca la engañé físicamente, que no hubo besos ni noches ocultas, pero no escondí la parte más importante, la traición emocional, las horas invertidas en alguien más, los pensamientos que nunca le compartía a ella. Mientras hablaba, Valeria no interrumpió ni una sola vez. Solo me miraba, con una mezcla de incredulidad y dolor que me partía en dos. Cuando terminé,
Hubo un silencio tan denso que me dejó sin aire. Y entonces ella habló, con una calma que me resultó más aterradora que cualquier grito. ¿Y por qué me lo dices ahora? No supe qué responder. Balbuceé algo sobre no soportar más la mentira, sobre querer ser honesto, sobre intentar salvar lo que teníamos. Pero en el fondo sabía que era demasiado tarde para discursos. Ella asintió despacio, como si necesitara procesar cada palabra. Y finalmente dijo: Gracias por decírmelo, pero no sé si pueda perdonarte. Ahí fue cuando lo entendí, la verdad no siempre libera. A veces, simplemente abre una herida que jamás vuelve a cerrar igual. La vi llorar esa noche, en silencio, pensando que yo dormía. Y fue entonces cuando asumí algo que me costó aceptar: tal vez nuestra historia ya había terminado, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo todavía. Lo único que me quedaba ahora era esperar su decisión, o ser yo quien, con la misma valentía con la que confesé, diera el paso final. Los días que siguieron a mi confesión fueron un infierno silencioso. Valeria apenas me hablaba, sus respuestas eran cortas, cortantes, y cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía que todo el amor que creíamos intacto se desvanecía como humo entre los dedos. Me despertaba a mitad de la noche, preguntándome si había alguna forma de arreglarlo, si alguna terapia, algún gesto podría borrar lo que había hecho. Pero la verdad me pesaba demasiado, no había manera de reparar la traición emocional que había permitido crecer entre nosotros sin que ella lo sintiera. Una noche, mientras ella dormía a mi lado, me levanté. Caminé por la casa en silencio, sosteniendo mi teléfono, mirando conversaciones pasadas, fotos, mensajes, recordando todo lo que habíamos construido y todo lo que había arruinado. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que casi me hace llorar. Y entonces lo supe: la única forma de ser honesto conmigo mismo y con ella era terminarlo yo antes de que la herida se hiciera más grande. Al día siguiente, la senté en la sala, frente a frente. Ella me miró, ya sin la misma sorpresa de la primera confesión, más con resignación que con enojo. Valeria, empecé, y por primera vez en semanas, sentí que hablaba con claridad. He pensado mucho estos días. Y aunque me duele más de lo que puedo expresar, creo que lo correcto es terminar nuestra relación. Ella me observó en silencio. No dijo nada al principio. Su respiración era tranquila, contenida, y sentí que cualquier palabra podía romperla de golpe. No quiero pelear, continué. Ni hacer que esto duela más de lo que ya duele. Te respeto demasiado para seguir engañándonos con una ilusión. Mereces a alguien que te dé todo sin reservas, y yo no puedo ser esa persona ahora. Lloró. Fue un llanto silencioso, profundo, pero sin gritos. Me hizo comprender que la honestidad duele, pero también libera. Entiendo, susurró finalmente. Gracias por decir la verdad. Al menos, por eso. Nos abrazamos una última vez, un abrazo pesado de años compartidos, de recuerdos hermosos, de lo que fuimos. No hubo reproches, solo un adiós lleno de dolor y, a la vez, de respeto. Al salir de la casa esa tarde, sentí un vacío enorme, pero también una extraña paz. Por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo fiel a mí mismo y a lo que creía correcto. Sabía que las cicatrices tardarían en sanar, pero también entendí que terminar a tiempo, aunque rompiera mi corazón, era un acto de amor verdadero, no hacia nosotros, sino hacia ambos, hacia nuestras vidas separadas que debían continuar. Y mientras caminaba solo por la calle, con el viento golpeándome la cara, pensé: la honestidad duele, pero la mentira mata lentamente, y yo elegí sobrevivir siendo sincero, aunque eso significara perder lo que más amaba. Los primeros días después de dejar a Valeria fueron una mezcla extraña de alivio y vacío. Llegaba a casa y sentía que la casa misma había perdido su alma, cada habitación, cada objeto parecía recordarme lo que habíamos sido. Caminaba por los pasillos y todo me hablaba de ella: la taza que siempre usaba por las mañanas, los cojines del sofá donde nos sentábamos a ver series, la manta que compartíamos en invierno, todo estaba impregnado de recuerdos que ahora dolían más que cualquier herida física. Al principio intenté distraerme. Salía a correr, escuchaba música a todo volumen, hablaba con amigos, incluso traté de volver a leer algunos libros que hacía años había abandonado. Pero nada podía llenar el silencio que había dejado. Cada noche, al apagar la luz, sentía un hueco en el pecho que me obligaba a enfrentarme a mí mismo y a mis errores. Fue entonces cuando entendí algo importante:
no se trataba solo de perder a Valeria, sino de perder la versión de mí mismo que creía perfecta, la que podía manejar todo sin romper nada. Esa versión nunca existió. Y aceptarlo fue doloroso, pero necesario. Empecé a escribir. Cada pensamiento, cada emoción, cada culpa y cada recuerdo fueron plasmados en hojas que lentamente se llenaron de confesiones que ni siquiera me había permitido decirme a mí mismo. Descubrí que poner palabras a mi dolor era como respirar de nuevo después de años bajo el agua, no eliminaba la herida, pero me daba espacio para existir junto a ella. Con el tiempo, las noches dejaron de ser tan insoportables. Aprendí a sentarme con mi propio silencio sin sentir que me devoraba. Comprendí que la soledad no era enemiga, era maestra. Me enseñaba a mirar hacia adentro, a cuestionar mis decisiones, a entender mis emociones sin culparme eternamente. Y también descubrí algo inesperado, la vida podía continuar con momentos de alegría, incluso sin Valeria. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a un grupo de personas riendo, jugando, simplemente viviendo. Me di cuenta de que aún podía sentir felicidad, que mi corazón, aunque herido, seguía latiendo y podía aprender a latir solo. No voy a mentir, todavía hay días en que pienso en ella, en lo que perdimos, en los que hubiera pasado si. Pero ya no me atormenta. Ahora sé que elegir la honestidad y terminar lo que debía terminar fue un acto de amor, no solo hacia ella, sino hacia mí mismo. Porque, a veces, amar también significa dejar ir. Y aprender a respirar solo, aunque cueste, es la primera lección de la libertad emocional.